días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Estamos en el día 155 del año. Nos quedan 210 días para terminar el año. ¡Qué barbaridad! Ya estamos en el sexto mes. Hoy es el día 155, imagínate, la semana 23. Hoy 4 de junio de 2025. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico así, nada. De la mañana con 32 minutos. Estamos en Zafarrancho porque vamos rumbo al 19 de julio, ¿verdad? Este sábado es la primera caminata de junio en todo el país, convocada por la dirección del Frente Sandinista. Desde hace rato la convocaron para los 4 sábados de junio. Y en el reparto San Antonio también están preparándose para la cantata. O sea, es que yo creo que es el evento previo al 19 de julio más conocido de la capital, el de San Antonio, bueno, también el de San Judas, ¿verdad? Después me van a regañar, pero de la vigilia de San Antonio es famosísima. Se pone hasta el almeso. Ahí llegan todos los picados como los que estoy viendo yo aquí. Entonces, el viernes 13 de junio, de este viernes al otro, en el Mirador Tizcapa, me acuerdo en los 80, el Mirador Tizcapa era, hermano, la catedral de los restaurantes o de los centros recreativos. Ya no, pues, pero sigue siendo un buen lugar. Queda aquí, contigo Radio Sandino. Entonces, van a hacer ahí una cantata para recolectar fondos para la vigilia de las Palomeras de San Antonio. 130 pesitos cuesta de entrada, pero es para eso. O sea, están buscando reales. Van a estar Lenin Triana, Sol de Libertad, Darwin Urbina y El Atabal, los grupos que van a estar. Entonces pueden comprar las entradas antes o reservar con Enrique Hendrix o en Artenica Revolución, que queda ahí por el semáforo de Colonial. Lo que pasa es que ahí está complicado ir, ¿verdad? Del semáforo del Colonial, 2 abajo, una al sur, una abajo. Una de las cosas que estuvo muy bonita este fin de semana, del 30 de mayo, del Día de la Madre, hubo una cantata a la que invitaron a las madres de héroes y mártires. Y me impresionó porque todas las mamás, que ya están bastante mayor, con los retratos de sus hijos, o sea, aquí está mi hijo, pues. O sea, no es que está muerto, sino que está conmigo. O sea, mira esa compañera, por ejemplo, sus 2 hijos. Hijos digo yo que son sus hijos, pues. Pero así como ella, todas las mamás, pues. O la mayoría de las mamás, ¿ves? Mira qué lindo eso. O sea, me parece hermosísimo, ¿no? O sea, primero, haberle dedicado a ellas una cantata y segundo, como ellas no olvidan a sus hijos, jamás las olvidan. Es la sangre derramada, ¿no? Que no la podemos olvidar. Vamos a hablar bastante de eso en la segunda parte del programa. Felicidades a los de esa iniciativa, qué bonito. Bueno, qué emocionante, por lo menos para mí, ¿verdad? El acto donde el presidente Daniel Ortega le impuso los grados de coronel general a Bayardo Ramón Rodríguez, el jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua,
y a Marvin Elías Corrales, inspector general del Ejército. Fue, por lo menos para mi generación, yo estoy seguro que los sandinistas de mi generación nos sentimos orgullosos de ver esos dos compañeros, los primeros coroneles generales de la historia de Nicaragua, que como decía el presidente Ortega y también la presidenta Murillo, decían ambos, no, esta es una consolidación de la institución como tal del Ejército de Nicaragua. Además le abre brecha para el ascenso de otros compañeros a mayor general, ¿no? Porque ahorita no hay ya ningún mayor general, pero hay muchos generales que han permanecido en ese rango durante muchos años. Me imagino ahora que van a darle el nuevo grado, o darle el grado de mayor general a 4 o 5 compañeros, me imagino yo, pues. Y además, yo le decía a varios compañeros el mismo lunes que impresionante cuando todos los generales, los coroneles, el Consejo Militar que estaba ahí, cantando a pleno pulmón, hermano, el himno histórico del Frente Sandinista. Y además así fue presentado. Fue muy, muy impresionante eso, pues. O sea, como decimos los nicaragüenses, con todo él, así pues, cantando el himno Luchar y Vencer. Luchar, 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 es nuestro grito de guerra, ¿se acuerdan? Que era diferente en los 80, perdón, en los 70, la música era diferente, la puso un cubano. Era mucho más pausada, era muy tristona, pues, y este arreglo que le hicieron es mucho mejor, pues, mucho más vital. Repetimos entonces nuestras felicitaciones a los coronel general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y Marvin Elías Corrales. Por cierto, ayer el Ejército informó una cosa que me llamó la atención. El Ejército informó ayer que ayer mismo hubo una reunión entre la Comandancia General, que la integran ellos tres, General Avilés y los generales Corrales y Rodríguez, con los jefes de direcciones y unidades militares de la capital, de Managua. Me llamó la atención. Y según dice la nota de prensa del Ejército de Nicaragua, el propósito era abordar los principales planes que desarrolla el Ejército dirigido a la defensa de la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial, así como el plan de seguridad en el campo y los diferentes planes contingentes de apoyo y protección a la población. Interesante, ¿no? Reunión con los jefes de direcciones y unidades militares de la capital, la comandancia del Ejército. Ayer fue esta reunión. En los dos últimos actos donde ha hablado el presidente Ortega, ha hablado de muchas cosas, pero quiero referirme a dos. Y además que para mí, en mi opinión, son instrucciones que le ofrecen, ¿no? El 24 de mayo, el día del Danto, fue sábado, habló de las viviendas. Quiero leer lo que él dijo, es un parrafito. Dice el presidente Ortega: la vivienda es una prioridad y vamos a estar satisfechos, contentos, cuando tengamos a todas las familias nicaragüenses en viviendas dignas, no lujosas, sino dignas como las que se están construyendo. Porque sabemos bien que tenemos familias nicaragüenses que viven en condiciones de extrema pobreza todavía, que no tienen una vivienda digna, y tenemos que pensar en ellas. A medida que vamos construyendo estas viviendas, buscar las casitas que están con techo de plástico, láminas de zinc, y ahí hacer la casita para que ya esa familia tenga una vivienda digna. Esto para mí es sumamente importante. Para mí la vivienda es el corazón que refleja el bienestar, no el bienestar, sino la superación de una familia. Cuando una familia dice, ya compré mi casa, ya tengo mi casa,
Y es una casa además digna, pues, o sea, en buenas condiciones. No, como el presidente Ortega dice, no se trata de lujo, sino dignidad, pues. Una casita bien hecha. Eso eleva la autoestima de quienes ahí viven. Y las familias, ustedes saben, en Nicaragua a veces son sumamente numerosas, porque no solamente está el padre, la madre y los hijos, también están los abuelos, también, o están los yernos, las nueras, los nietos. O sea, eleva la autoestima, la propia dignidad de la familia y además, obviamente, ofrece mejores condiciones para que sobre todo la juventud, los niños, crezcan con otra manera de ver la vida, pues. Incluso yo me acuerdo que hace no mucho tiempo, hace como 20, 25 años, uno de los grandes problemas que teníamos en el país, que todavía es un problema, pero ya no es tan grave, era el hacinamiento, ¿verdad? Entonces, te vivían apretujados, tal vez en 2 habitaciones nada más. Lo que podría ser la sala era sala, comedor, cocina. Y después hay 2 cuartos, tal vez separados simplemente por una cortina o por una sábana. En un cuarto pues está el padre y la madre, y en el otro cuarto está tal vez 4 o 5 cipotes. A lo mejor ya son adolescentes. Y entonces ese hacinamiento es mal consejero, pues. A mí me parece de primera magnitud, de primera importancia lo de la vivienda, y así lo ha asumido, creo yo, el gobierno sandinista en montones de programas. No solo el programa Bismarck Martínez, están también las ferias de la vivienda que propician que las urbanizadoras puedan vender sus casas. Y además hay facilidades para las urbanizadoras para construir viviendas. Está el subsidio que da el INBUR al que compra una vivienda, con determinadas características. No es que vas a comprar una mansión y te van a dar subsidio, tampoco, pues. Eso no es así. Con determinadas condiciones. Hay una ley aprobada para eso. Incluso se subió el subsidio hace un par de años. Se subió. Porque habían subido los costos de la vivienda y por lo tanto era menor la cantidad de gente que la podía adquirir. Y además recuerden que están las viviendas solidarias que son gratuitas. O sea, que las alcaldías las construyen y se las entregan gratuitamente a las familias que están en extrema pobreza. Y luego están las viviendas sociales, que son digamos, creo que es 52 o 48 metros para abajo, algo así, que son a precios favorables, pero hay que pagarlas. Claro, te dan no solo precios, sino plazos favorables. 15, 20, 25 años. Tengo una amiga que hace como un año terminó de pagar su casa. 15 años le habían dado. Fíjate, la adquirió en el 2010, si mal no recuerdo, o 2009, y ya la terminó de pagar. ¿Te imaginas la satisfacción que hay de por medio? Yo pagué mi casa a precio muy favorable y sin intereses leoninos, pues. Esto es sumamente importante, y para mí una instrucción que nos da el presidente Ortega es esta: buscar las casitas que están con techo de plástico, láminas de zinc, y ahí hacer la casita para que ya esa familia tenga una vivienda digna. Esa es una instrucción. Eso no es una afirmación, una instrucción que nos ofrece el presidente Ortega, que nos imparte el presidente Ortega, para todos nosotros, pues. Y hacer las coordinaciones pertinentes. Claro, ahí las instituciones que se hacen cargo son las alcaldías, ¿no? Pero hay que tramitarlas. O sea, los compañeros que ocupan una responsabilidad política, o simplemente son un sandinista, te das cuenta de esa familia, está en condiciones difíciles, buscas cómo hacer la gestión, pues. O sea, no necesariamente tiene que ser el político o la política del barrio, o el delegado o la delegada de la alcaldía, sino los sandinistas. A mí me parece que esta es una instrucción y creo que se debe asumir como prioridad. Porque, repito, cuando una familia resuelve el problema de la vivienda, eso es
Es que ese es un sueño para muchísima gente, muchísima gente. Entonces me parece muy importante lo que dijo el presidente Ortega el sábado 24 de mayo. Y luego está lo que ha causado todo un debate que dijo el lunes, ¿verdad? Que es el Plan Nacional para enfrentar la accidentalidad de tránsito. A ver, yo creo que esto tiene mucho ángulo, pero recordemos lo que dijo el presidente Ortega, lo dijo, lo que voy a leer lo coloqué de manera diferente para poder tener mejor comprensión. Decía el presidente Ortega, los accidentes los vemos todos los días. Esa, yo diría, dice el presidente, que es una prioridad para la vida, la salud de la familia nicaragüense, para la vida y la familia de los mismos conductores. Fíjate bien. Si de por medio está la vida, eso se convierte en un problema político. Ya no solamente un problema de salud pública, como efectivamente es, y hace mucho tiempo así lo definió la Organización Mundial de la Salud. Es un problema de salud pública, tantos muertos por accidentes de tránsito. Pero es que en nuestro caso, en Nicaragua, con un gobierno revolucionario y con un Estado revolucionario, todo problema de salud pública es también un problema político. Y así hay que asumirlo. Y eso es lo que nos está diciendo el presidente Ortega, que hay que hacer un plan. Hay que buscar qué hacer. Ahora, las causas de tantos accidentes, ¿cuáles son? Uno es la alta velocidad, como decía el presidente, el estado de ebriedad, la irresponsabilidad al conducir y creo que también la imprudencia. Fíjate que el otro día, ya tengo rato de no leer esa estadística, pero yo recuerdo una estadística que me llamó la atención. En una semana X, no me acuerdo cuál, pues, la mayor cantidad de accidentes de tránsito, ¿sabes cuál había sido? La causa. No había sido ni imprudencia, ni alta velocidad, ni borracho. Perdón, no había sido ni borracho, ni alta velocidad, ni violación de las leyes, sino la imprudencia de los conductores cuando se bajan del vehículo y no vuelven a ver si viene un carro o no viene un carro, o viene una moto. Entonces abren la puerta como que si están en su casa y se los pasan llevando la puerta y al conductor que se ha convertido en peatón en ese momento. Por ejemplo, pues, claro, no ha habido muertos por eso, menos mal. Pero lo que quiero decir es que a veces también la imprudencia es una causa de la accidentalidad. Que además hay semanas que son espantosas. Por ejemplo, este fin de semana, 21 muertos. De espanto. 21. Y un montón de cipotes, motociclistas. Entonces yo conversaba con una compañera un día ayer, el mismo lunes o ayer, no me acuerdo. Entonces yo le decía a ella, y ella me dice que comparte el criterio, que hay como que los jóvenes ahora no tienen amor a la vida. Y ella me decía algo que es cierto, es que la juventud te dice claramente que lo que hay que vivir es el hoy, no importa, hoy. Y entonces desperdician la vida, no solamente porque tal vez la pierden, sino a lo mejor porque quedan lisiados. A ver, un motociclista embestido por un vehículo o por otro motociclista, que cada vez son más frecuentes esos choques entre motos, y que yo no entiendo cómo es posible que ocurra eso, pero bueno, ocurre, y ocurre con mucha frecuencia. No solamente es la posibilidad de perder la vida, sino que si queda lesionado, y la lesión es una fractura en la pierna, una fractura en la rodilla o en la cadera, ¿quién te cuida? O sea, eso vuelve esclavo a la persona con la cual conviví, sea esta tu esposa o tu esposo, o tu mamá o tu papá o quien sea, pero lo convierte en esclavo. Y también te implica la humillación personal, ¿no? A lo mejor ni tus necesidades podés hacer
porque estás lisiado, estás en cama o lo que sea. ¿Ah? Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque la juventud aprenda a querer su propia vida, su propia integridad. A mí no me va a pasar eso, te dicen los chavalos. No, hombre, yo, todo porque es un pendejo. Yo no, mano, yo sé manejar. Yo ahí voy, a mí nunca he chocado yo. Hasta la siguiente. La primera es la última. Entonces, yo lo comparo con, fíjate vos, morir en un accidente de tránsito y en la lucha contra la dictadura o en la lucha contra la guerra de los yanquis en los 80, los chavales la perdían, pero no porque quisieran perderla, los mataban. Y todos querían vivir, y todos soñaban con casarse, con tener sus hijos, o ver crecer a sus hijos, o culminar una carrera profesional. Todos soñaban. ¿Me entendés? Y entonces, y ahora, resulta que ahora, no, echémonos unos tragos, hombre, y salen en la moto, o salen en el carro. Y además olvidan de que no solo es la propia vida de la que son responsables, sino la vida de tu familia, porque va a quedar afectada con lo que te pase, no importa si es que eso es una lesión leve o no, lo que te pase afecta a la familia, pero además afectas a otras familias. Porque no solamente es el mero hecho del accidente, sino el impacto emocional que causa, pues sobre todo cuando hay un accidente que implica la pérdida de vida. Ya, entonces yo creo que es muy importante esta parte, pues. Ahora, hay otras causas de los accidentes, por ejemplo, lo del transporte público, a mí me parece que eso es, ayer me lo comentaba Tirce y estoy de acuerdo con ella. Hombre, de exigirle responsabilidad a los dueños de los buses. De dos maneras. No solamente apretarle las tuercas cuando exceda la capacidad autorizada de transportar pasajeros o carga, sino que además se hagan responsables de las vidas que eventualmente se pierdan en un accidente o de las lesiones que cause un accidente de sus pasajeros, responsables económicamente, que paguen por eso, que paguen indemnización a las familias cuando pierden un ser querido en un accidente de autobús, o que paguen indemnización a los lesionados también. A ver, cuando vos en un accidente de bus o de cualquier tipo de tránsito, ¿verdad? Vos causás una lesión o herida. Eso no solamente es el problema de la salud, sino que a lo mejor esa persona no va a poder trabajar y a lo mejor pierde su trabajo. O solamente ganan, ustedes saben, cuando estás de subsidio, si estás asegurado, no ganas todo el salario completo. Una parte te la paga el niño, otra parte te la paga la empresa. Y a veces eso está cruzado, está cuarteado. Entonces, aquí esa persona, y si trabajas por cuenta propia, como ocurre en la mayor parte de los casos en Nicaragua, y si te toca ir a vender o te toca ir a hacer un rumbo, sos carpintero, sos electricista, sos una compañera que se dedica a la venta de rosquillas o lo que sea, no pudo hacerlo. ¿Quién le paga eso? ¿Quién sostiene esa vida o esa familia que es dependiente de esa persona? Entonces, creo que Tirsa tiene razón. Hasta que castiguemos económicamente a los dueños, no solamente el conductor por la vía penal, si querés, pero por la vía civil, los dueños son corresponsables. Son responsables solidarios con el conductor de lo que ahí ocurrió. Entonces, como bien decía el presidente Ortega, bueno, hay que presentar un plan. Él decía, bueno, hay que limitar la velocidad en las carreteras.
porque vale más la vida de una persona que la carga que lleva un camión, y es verdad. Entonces, ahí hay que una combinación de factores, porque a ver hasta qué límite. Yo recuerdo que de una norma que yo he leído, 70 kilómetros es lo óptimo para reducir el consumo de combustible, y es una velocidad aceptable. Más consumís más combustible y menos también, ¿verdad? Entonces, una combinación de todo. Pero es muy pertinente lo que dice el presidente. ¿Por qué? Porque es un problema político para el presidente, para la presidenta Murillo. Es un problema político para la revolución, para el gobierno sandinista. Es un problema político cuando la vida está de por medio. Y así hay que asumirlo. Entonces, espérate, hay que tomar medidas aquí. Ya no, basta con esto. Fíjate que hemos visto accidentes de autobuses diario en los últimos 4 o 5 días, diario. Menos mal que solamente en uno hubo víctimas mortales, pero ha habido otros que se han ido a guindo, se dan vuelta de autobuses. Y luego también tenés que el otro día estaba pensando, hombre, y no será que hace falta obligar a los conductores de autobuses, sobre todo de autobuses, obligarlos a un examen psicológico. No para saber si están o no están en condiciones psicológicas óptimas, sino más bien para ayudarles a superar el estrés. Porque realmente ir en una unidad de bus, comenzar a las 4 de la mañana, terminar tal vez, a veces pasan de viaje hasta la noche, otros no, pues terminan a la 1. Pero eso es estresante. El tránsito de Managua, que es infernal, en el caso de Managua es infernal, ¿no? El bajar y subir pasajeros, gente que te maltrata, vos también maltratás. ¿Ya? Y la imprudencia de los otros conductores, o sea, realmente es estresante. Y como ahora hay muchos chavalos manejando los buses, ustedes se fijan, antes eran gente, generalmente varones, entre los 30 y los 40, un poco más. Ahora no hay chavalos. Entonces, no siempre los jóvenes tienen las herramientas para superar, para enfrentar el estrés. Y es estresante, a veces mal comido, ni agua te da tiempo. Te están presionando porque no estás a tiempo en el recorrido que te dijeron. O sea, te voy a inventar, pues te dan 2 horas y a lo mejor ya vas atrasado. Eso es estresante, pues. ¿Sí? ¿Será conveniente, me pregunto yo, pues, que les ayuden con psicólogos para darles herramientas y que sepan cómo superar el estrés, pues, en el transcurso de su jornada laboral? O sea, me pongo también en el lugar de ellos, pues. Pero realmente tiene razón el presidente Ortega. Este es un problema que está vinculado a la vida de la gente y por lo tanto es un problema político. Todo lo que se vincula a la vida de las personas para los sandinistas es un problema político. Y así hay que abordarlo, o sea, integralmente. Y vamos a ver qué proponen, ¿no? la Policía Nacional, y me imagino que va a ser interdisciplinario eso para presentar un plan que el presidente modifique o apruebe según su criterio, pues el presidente y la presidenta, porque recordemos que tenemos copresidencias en Nicaragua, que también, por cierto, la presidenta Murillo, después del discurso, también enfatizó en esto, pues. Dice, ¿qué vale más, un camión con mercadería o la vida de un ciudadano? Tenemos que poner en primer lugar la vida, siempre, siempre. La vida es lo más importante, siempre. Y otra cosa que ambos presidentes también nos dijeron fue lo de la terrible situación que están viviendo los migrantes en Estados Unidos. Que, ¿has visto los videos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué espanto!, ¿verdad?
los niños pegando alaridos porque los niños se quedan y ven que a su mamá se la llevaron o a su papá se lo llevaron. O el miedo, ya no van a la escuela porque por la escuela detectan a los padres. O no salen del apartamento hacinado en el que viven. Porque si salen a la calle, ahí anda la migra. O sea, es de terror lo que están viviendo, es de terror. En algunas ciudades más que en otras, ¿verdad? Por ejemplo, estaba viendo las redadas en Florida y chocho, hermano. Sí que parecen perros aquellos tipos, hermano, buscando como que si fueran delincuentes. Y son gente trabajadora, honrada, que hace todo el esfuerzo posible por mandar sus realitos al país de origen para que pueda la familia sostenerse. Algunos van ahorrando. Pero es terrible, por eso decía el presidente Ortega, aquí está su patria, vénganse. Aquí no hay problema. Si lo vamos a dejar, eso decía también la presidenta, ¿no? Rosario, y era, lo vamos a dejar a donde tengan que irlos a dejar. Si viene un deportado y vive en Huaspán, pues a Huaspán, allá en el Caribe Norte, pues a Huaspán lo llevamos. Migración lo entrega, además le dan un chequeo de salud apenas vienen. O sea, los tratan como lo que son, seres humanos. Los tratan bien. Lo que no, un trato que no reciben en Estados Unidos. Y hay nicaragüenses que los han mandado a Guantánamo, y ahí vinieron para acá. Ahí. Y eso es una cosa espantosa, hermano. Digo, aquí es exactamente al contrario de lo que hace el megalómano, vanidoso de Bukele, que lo que tiene es una cárcel al servicio de los gringos y le pagan por eso, por tener presos, por tener secuestrados, porque lo que es una guarida para secuestrados. En eso se ha convertido esa cárcel de El Salvador, la ha convertido Bukele, una guarida donde meten a los secuestrados, los venezolanos, por ejemplo. Aquí es al contrario, hermano. Aquí vengan, vamos a ir a su casa, le vamos a atender. Apenas vengan, los va a ver un médico o una médica. Hay que hacer exámenes, se les hacen. Y después nosotros los vamos a ir a dejar a su casa. El que se quiera venir, que se venga. O lo deportan, pues bueno, ni modo. ¿Verdad? Por eso hay que pensarla bien cuando te vas, hermano. Hay que pensarla bien. Porque no es tanto el riesgo de la vida o que te deporten, no todo lo que perdés. O sea, lo que aquí tenés, salud gratuita, educación gratuita, seguridad, tranquilidad, eso lo perdés. Porque no hay país que esté con esas condiciones. En América Latina no hay otro país así. Pero bueno, una última cosa de estos temas, son las 7:04, pero es que ayer leí a este viejo maldito fascista, ya vamos a hablar de qué es fascista y qué es nazi, un tipo que odia sus raíces, se llama Marco Rubio, fue senador y ahora es secretario de Estado de Trump, otro fascista. Y entonces el tipo tomó la decisión aprobada por el hombre ese Trump de tomar represalia contra todos los funcionarios de América Central que hayan estado vinculados en algún convenio que permita que vengan a Centroamérica médicos cubanos. Digo, a ver, ¿por qué vienen? ¿Por qué los gobiernos como el hondureño, incluso el salvadoreño, el tal Bukele? Creo que los guatemaltecos también, no estoy seguro, los mexicanos seguro sí. ¿Por qué hacen esos convenios con Cuba? ¿Por qué? Porque no tienen médicos. ¿No tienen médicos para quién? Pues para el pueblo.
los que tienen reales van a la medicina privada y pagan. Pero el pueblo, sobre todo las comunidades rurales y las comunidades marginadas de la sociedad en los cinturones urbanos, eso no tienen médico. O sea, no solo es el problema de las instalaciones, no, sí que el problema es que no hay personal. Entonces, por eso es que los gobiernos vienen y convenian con Cuba, porque Cuba tiene médicos en abundancia. Que no solo es a América Central, a México, van al África también y van a otros países. ¿Verdad? Es decir, entonces vas a castigar a esos países y a los funcionarios que en nombre de esos gobiernos hagan convenios con Cuba porque llevan médicos para el pueblo. O sea, ¿has visto un comportamiento más maldito que ese? Digo, exceptuando la masacre de los palestinos que ocurre todos los días, exceptuando eso. Eso es ser maldito. Eso es tener odio. Y lo hacen, según ellos, ¿verdad?, para castigar, entre comillas, al gobierno revolucionario de Cuba. Pero no, realmente lo que están haciendo es evitando que la pobretería de América Central tenga acceso a la salud. Y ni siquiera es que con los médicos que llegan de Cuba se resuelva todas las necesidades. No, es un parche, sí, pero por lo menos hay para un segmento de la población ese servicio. Pues entonces, dice el maldito de Rubio, porque es un maldito, ¿verdad?, que eso es tráfico de personas, que eso es que además dice que son malditos, ¿verdad?, que eso priva a los cubanos de la atención a salud. ¿De dónde sacado semejante mentira? Sí que es una mentira. O sea, todo edificado sobre mentira. Todo es el odio a Cuba, a la Cuba revolucionaria. Porque han pasado casi 65 años ya y no han podido con el pueblo cubano, no han podido con esa revolución. Si fuera tan malo el gobierno comunista de Cuba, ¿por qué lo odian tanto y por qué le hacen la guerra? Si es malo, hay de lo que se caiga solo, porque es malo. Pero como no es así y no le pueden permitir a Cuba que progrese, que resuelva sus problemas, porque si lo hace con un gobierno comunista es dar mal ejemplo, es conspirar contra el modo de vida imperialista. Entonces, precisamente porque es una revolución en función de los empobrecidos, de las mayorías, y que trabaja para resolver los problemas de las mayorías, por esa razón es que le hacen la guerra. Y la guerra en el caso de Cuba es el bloqueo brutal al que están sometidos. Ahorita tienen la crisis de energía eléctrica, ya se ha prolongado bastante, pero ni siquiera les permiten comprar repuestos. Los meten en la lista que son un país que patrocina el terrorismo para impedirles que puedan acceder al sistema financiero mundial. Entonces no pueden hacer ningún tipo de transacción bancaria internacional porque están en la lista de gobiernos que patrocinan el terrorismo, y eso lo hace Estados Unidos porque es dueña del sistema financiero mundial. Hasta que se rompe eso, va a seguir haciendo daño. Hasta que se rompe ese dominio, que es lo que se trabaja en el BIC, pero eso no se construye de un día para otro. Un sistema financiero alternativo son palabras mayores y eso tardará muchos años. Pero ahí ya se empezó, sí. Pero mientras tanto, el pueblo cubano es el que sufre. Imagínate vos, impedir las remesas familiares. ¿A quién le van las remesas? A la familia. Eso hacen los yanquis con Cuba. Les prohíben comprar medicina. Eso hacen los yanquis con Cuba. Les prohíben comprar equipos médicos. Eso hacen los yanquis con Cuba. Una salvajada. Entonces, además ahora les agregan, ¿verdad?, de que van a castigar a los funcionarios de gobierno que hagan convenio con el gobierno de Cuba para llevar médicos. Me acuerdo para cuando la
la pandemia del COVID-19, los médicos cubanos fueron enviados a Italia, país del primer mundo, entre comillas, a Italia. Salvaron miles de vidas. Repito, Italia, que no está hablando de una potencia europea. Parte del grupo de los 7, ¿no? Entonces, digo, si la labor de los médicos cubanos es maravillosa, es impresionante. Además, cómo se enraizan en las comunidades, ¿no? O sea, porque ellos son de una manera que rápidamente se ganan el cariño de la gente y porque la gente rápidamente los quiere también. Y son dolorosas las despedidas de los médicos cubanos cuando ya se tienen que ir y quieren regresarse con su familia, lo que sea. Son dolorosas para la comunidad y también para ellos, pues. Pero ya saben, pues entonces, ahora el maldito Donald Trump y el rubio este que reniega de sus raíces y odia todo lo que es cubano, ¿verdad? Incluso dice que eso es trabajo forzado. Será estúpido este hombre. Trabajo forzado el de los médicos. Chica, que vayan a ver todas las maravillas que han hecho los médicos cubanos ahí en México. Yo no sé si van a castigar también a México, ¿verdad? Porque en México hay bastantes, miles de médicos cubanos, porque hay un déficit de médicos, no tienen especialistas sobre todo. Y mira aquí nosotros, creo que son, no recuerdo bien la cifra, 300 o 500 médicos anuales los que salen ahora. Y ahora podés estudiar medicina hasta en los municipios que antes era impensable. Ayer me estaba platicando con una amiga que me dijo de que allí en Matiguá hay, por ejemplo, posibilidad de estudiar medicina. Impensable hace 5 o 7 años. Porque la revolución va avanzando. Lo que queremos es formar. No solamente por el derecho de la juventud a tener una formación profesional o técnica, sino también por el derecho de la población a tener profesionales de esa calidad. Son las dos cosas. Pero bueno, impresionante. O sea, ¿por qué nos odian tanto? ¿Por qué odian a todos los que somos revolucionarios? Pues porque resolvemos los problemas de la gente, hombre. Y no hacemos lucro con las necesidades de la gente. Vamos a hacer una pausa, regresamos a las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7 de la mañana con 17 minutos. Aquí me están regañando, pero no es a mí, es a Carlos Hurtado, el culpable de que yo no haya saludado a Mario Vilche, que ayer estuvo cumpliendo 39 años. Eso es 39, fíjate muy dijiste, ¿verdad? Sí. Creo que ya va a ser abuelo, es la cosa, ¿no? Por ahí va, pues. Felicidades a Mario, allá en León, en la ciudad de León. Y al doctor Benjamín Barreto. Tengo tiempo de no verlo. Como 10 años. Allá en León también. Es que yo hace tiempo quería hacer esto, ¿no? A ver si nos da tiempo, porque también tenemos otros temas. Pero vamos a tratar de ser breve. Porque con frecuencia escuchamos y usamos las palabras nazi y fascista, ¿verdad? ¿Qué es un nazi? ¿Qué es el fascismo? Entonces, son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. Pequeñas, pero las hay. El fascismo contemporáneo se utiliza de otra manera, pero el fascismo original es el italiano, el de Mussolini, que también Franco fue fascista. El dictador de España, que murió en su cama. En el 75 fue eso. Pero el franquismo sigue vivo, que ahí está. El sistema político español es franquista. Pero bueno,
¿Qué son los nazis? Miren, los nazis, espérame, hay una cosa que hace rato quería decir también. No se nos olvide una cosa. Hitler es un monstruo, sí, pero es un monstruo que fue elegido por los alemanes con votos. Y a Hitler lo seguían voluntariamente millones de alemanes. Lo idolatraban. Por eso es que fueron tan eficaces en la matanza, porque lo hacían en nombre del Führer, de Hitler. Lo idolatraban. Ustedes pueden ver algunos videos que el propio Hitler los hizo. Ahí los pueden encontrar en YouTube, por ejemplo. Cómo cautivaba Hitler a los alemanes. Si quedaban embelesados. Y toda la puesta en escena con Hitler predominando desde lo alto y todo el mundo viéndolo así, etcétera. Pues. Pero no se nos olvide, o sea, Hitler no era un hombre odiado por los alemanes, era adorado por los alemanes, por los soldados, los oficiales y la gente común y corriente adoraban a Hitler. Y llegó al poder por votos. Y la empresa privada alemana respaldó totalmente a Hitler. Y la empresa privada europea también lo financió. Hicieron negocios con Hitler. No se nos olviden estas cosas. ¿Y quién era Hitler? Pues, ¿quién fue Hitler? Un monstruo que dirigió a Alemania entre el 33 y el 45, que se suicida, y que llevó a la muerte a 60 millones de seres humanos, incluyendo millones de alemanes. Un monstruo. Ahora, ¿qué lo inspiraba a él? No es lo más importante, pero una de sus características fundamentales, racista, y además se creía, Hitler decía que él y los alemanes arios de raza blanca pura eran superiores a cualquier otro. Este es esencial en el nazismo, la superioridad racial. O sea, ellos consideraban que el color de la piel determinaba si era o no eras inteligente, si era o no era valioso, si valía la pena o no que viviera. Y al que no lo era, pues era sujeto a ser encarcelado, torturado, asesinado. Lo primero era lo racial, en mi opinión, pues. Se creía la raza aria era la superior. Está demostrado científicamente que no hay diferencia entre un negro, un moreno, un chino y un blanco. No hay diferencia genética, no existe ninguna diferencia. El color de la piel es insignificante. Pero Hitler metió en la jupa de que no, la raza aria. Otra característica de los nazis, odio a los eslavos, es decir, a los pueblos de Rusia, de Mongolia, de Europa Oriental. Odio a los pueblos eslavos. O sea, y además inculcarte de que esos son monstruos, que son salvajes, y estas dos cosas ahora están emergiendo con fuerza en toda la élite europea, incluso en las sociedades europeas. Otra característica, además del racismo, eso crece la superioridad racial, superioridad cultural. Nosotros somos los genios, hemos parido todos los más importantes creadores de la humanidad. Todas estas culturas, todas esas sociedades no sirven, nosotros sí. El racismo, la superioridad racial, la superioridad cultural. El odio a los judíos, a los que culpaban de su debacle financiera. Pero era odio que los lleva a asesinar a 6 millones de judíos. Perdón. Muchos de ellos lo hicieron a Bonn. Hay muchas películas de eso. Porque, y esto también es poco conocido, habían judíos de mucho dinero
que se confabularon con el propio Hitler. Ahora se aparecen todos como grandes patrocinadores para denunciar lo que fue Hitler. No, pero ellos fueron cómplices también. Fíjate, judíos matando judíos. ¿Cómo? Y es más, de la peor manera, como hoy hace el Estado sionista contra el pueblo palestino. ¿Qué otra característica? O sea, ya te decía, ¿no? Racismo, superioridad cultural, nacionalismo extremo. Alemania era lo máximo. La gran Alemania, y hay que extender las fronteras, por eso invaden tantos países. Polonia en primer lugar, pero después Holanda, Dinamarca, Bélgica, Francia, Austria, todo. Y esta es otra característica que les encanta a todos los... Qué barbaridad, me estoy extendiendo mucho. Que les encanta a todos los medios corporativos ocultarlas. ¿Sabes qué es esencial en el nazismo? El anticomunismo. Odiaban a los comunistas, a los revolucionarios. A mí me indignó ver un día de estos a un compañero, él dice que es sandinista, culpando a Rosa Luxemburgo de haber inspirado el nazismo. Es una barbaridad. Rosa Luxemburgo la asesinan por ser comunista. La asesinan al día siguiente a salir de la cárcel por ser comunista. Y la asesinan los que después parieron a Hitler. Fue antes de Hitler, sí, pero parieron a Hitler, esa misma élite. ¿Quiénes son los primeros que asesinan a Hitler? Los comunistas. Los asesinó, los barrió a los comunistas de Alemania. Algunos cuantos los metió presos, la mayoría los asesinó en la primera que pudo, y después ya en los últimos 4 o 5 años se dedicó a matar a los lisiados, a los ciegos, a los sordos. Esto es verdad, eso está documentado, porque odiaba al diferente. Pero el odio a los comunistas es intrínseco a un nazi. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? No es lo mismo. O sea, la ideología nazi permea a todo el imperialismo, porque la ideología nazi fue parida por el imperialismo europeo, británico, alemán, y luego lo adoptan los yanquis. O sea, el anticomunismo es esencial en los nazis, esencial, así como el racismo, así como la superioridad cultural, así como la superioridad racial, es intrínseco al nazi, el anticomunismo, el odio a cualquiera que propugnara el socialismo o el comunismo, odio, y los mataban, los torturaban y los asesinaban. Tanto, si hubiese un censo de la identidad ideológica de muchos de los asesinados por Hitler en las cámaras de ella, yo te aseguro que compiten con la cantidad de judíos asesinados, te lo aseguro. Otra característica del nazi, todo lo decide el Führer. Y lo que diga el Führer, y vamos. Y además el culto a la violencia por sí misma. O sea, eran absolutamente intolerantes, ¿no? Intolerantes absolutos. Hacia cualquier tipo de pensamiento diferente al propio. Te perseguían por eso. Luego está otra característica de los nazis, la propaganda. El gran creador de la propaganda nazi, Goebbels, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, es su máxima. Entonces, son algunas características, y vos lo ves ahora, como eso que hizo Hitler, que inventó Hitler, o mejor dicho, no, que su portavoz máximo fue Hitler, portavoz, porque realmente él es producto de una sociedad imperialista. Recordemos que Alemania está resentida, cuando Hitler sube al poder, está en una sociedad resentida, que odia a Francia, por ejemplo, porque Francia e Inglaterra la derrotan en la Primera Guerra Mundial y la cercenan, le quitaron un montón de territorio y después le obligaron a pagar una indemnización enorme a todos los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y ese odio, ese resentimiento de la sociedad alemana está en el sustrato, ¿verdad? De toda esa gente que siguió a Hitler ciegamente porque querían la venganza
por lo que les había pasado en la Primera Guerra Mundial, que fue, la Primera Guerra Mundial fue espantosa también, así como fue la Segunda, ¿verdad? Mejor ahí quedo con el nazismo y otro día les cuento del fascismo. Tienen alguna diferencia, pero no mucha, pero sí. Entonces, cuando uno revisa la historia, ve las características de los nazis y ve lo que hoy está pasando, dice, pero usted es lo mismo. Han sustituido, en este caso, judíos por rusos, por ejemplo. Pero el anticomunismo es idéntico. Nos odian a todos los que ellos presumen que son comunistas, aunque no lo sean, o a los que son efectivamente comunistas, en el sentido de defender los derechos de todos los ciudadanos, que los derechos de los ciudadanos no son mercancía, son derechos. Por ejemplo, ¿no? Características de los revolucionarios que nos podemos identificar con el comunismo. Son las 7:29, cambiamos de tema, pues ahí otro día les cuento el fascismo. Pero es que yo quiero hablar de... No va a dar tiempo, tengo varias cosas recopiladas. Hay un compañero que ha hecho un extraordinario trabajo allá en Estelí, que se llama Denis Alonso, ya hemos hablado de Denis aquí. Ha hecho un trabajo formidable rescatando las semblanzas biográficas de tantísimos caídos que hay en Estelí. Estelí, digo, es un departamento pequeño y el heroísmo del pueblo esteliano es enorme. Entonces hay un montón de compañeros caídos y él ha ido recopilando fotografías, semblanzas, cómo murieron, cómo se incorporaron a la lucha. Bueno, tenemos un par de cosas que él nos ha ayudado a tener los detalles, pero no creo que tengamos tiempo hoy, porque quiero hablar de un evento que es poco conocido y de héroes que también son poco conocidos. Como siempre, como Rosario ha dicho tantas veces, los nicaragüenses estamos sentados sobre un lago de sangre, sangre heroica, sangre santa, dice Rosario, ¿no? Y es verdad, es una verdad del tamaño de la galaxia, pues. O sea, nosotros estamos, o sea, no solamente es que nos inspira, sino que también nuestra sociedad se ha construido sobre decenas de miles de vidas. No solo están los asesinados, sino los que heroicamente dieron su vida y voluntariamente dieron su vida para que otros estuviéramos hoy aquí disfrutando de la paz y del progreso, pues. Entonces esto ocurrió en las minas. Acaba de ocurrir, en estos días está el aniversario de la toma de las minas entre mayo y junio de 1979. Miren, las nuevas generaciones poco conocen de esto. Sandino, una de las primeras acciones que él realiza es la toma de las minas de Bonanza. Y allí que había una esclavitud disfrazada. Sandino libera a aquellos esclavos, toma efectivo, toma oro, toma herramientas, incluso captura a los gringos que estaban al frente, porque esas minas no eran nicaragüenses, eran de gringos, que solo se dedicaban a saquear el país y llevarse el oro, y lo que dejaban eran los enfermos, los tuberculosos. La esperanza de vida en las minas era alrededor de los 25, 30 años, porque las condiciones de trabajo y de vida y el hambre que había en la mina era una cosa terrible. Amparado por la dictadura, por Somoza, por los conservadores. Los conservadores son los que le regalaron esas concesiones a los gringos en los años 10, 20, después de Zelaya. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, los gringos estaban en Bonanza. Ahí había gringos. Entonces, la Guardia tenía como propósito principal defender Bonanza, defender a los gringos. Somoza lo tenía como una tarea primordial, definida por los gringos, porque él era un marino. El último marino yanqui fue Somoza. Entonces,
en Bonanza había una enorme cantidad de guardias, ¿verdad? Y había una pista aérea en Bonanza pequeña. Quiero que tomemos en cuenta eso, pues. Primero, la presencia de los gringos, que eran los dueños de esa mina. Segundo, la presencia de la guardia para defender a los gringos y las minas de los gringos. No te estoy hablando de poquito guardia, estoy hablando de un contingente importante, incluyendo la EBI. Ahí tenían tropas de la EBI en Bonanza. Sobre todo en Bonanza, también en Sion y Rosita, pero sobre todo en Bonanza. Esos dos factores son sumamente importantes. Vamos al tercero. Por supuesto, ¿verdad? Esa presencia de los gringos y esa esclavitud a la que sometían al pueblo de las minas los gringos había causado un enorme resentimiento social. Había una pobreza espantosa en las minas, pues. Y un abandono total, sin derecho a nada. Esos son factores importantes a tomar en cuenta. Entonces lo otro es, como parte del diseño de la ofensiva final que decide la dirección del Frente Sandinista en aquel momento, una de esas partes era que iba a aterrizar un avión con, si mal no recuerdo, eran 68, pero no estoy seguro de la cifra, combatientes bien entrenados y muy bien armados, y además un lote de armas muy importante, que iba a salir de Panamá e iba a aterrizar en Bonanza. ¿Verdad? Ese avión lo manejaba un extraordinario compañero, sargento de la Guardia Nacional de Panamá, nacido en Nicaragua, en Diriamba, pero emigró a Panamá muy chavalito con una familia y se hizo panameño. Era matemático, era poeta, era filósofo, graduado y era militar. José de Jesús Martínez, el gran Chuchú Martínez, un compañero verdaderamente extraordinario. El hombre de mayor confianza de Omar Torrijos era Chuchú Martínez. Entonces Chuchú era piloto también, y era el piloto de Torrijos. De hecho, Chuchú, cuando Estados Unidos mata a Omar Torrijos, Chuchú se culpó por no haber ido él manejando ese avión, porque estaba en otra misión él. Murió en el 87, 88, Chuchú hace muchos años ya murió. Pero un extraordinario compañero, tuve el privilegio de conocerlo. Bueno, entonces Chuchú va manejando ese avión. En esa contingente de combatientes va, por ejemplo, Evaristo Vázquez, el chino. Ahí iba. Por ejemplo, el primer comisionado, Francisco Díaz Madrid, ahí iba. El comisionado general, Horacio Rocha, ahí iba, en ese avión. Entonces, la brigada guerrillera Pablo Úbeda tiene la misión de tomar el control de esa pista para permitir el aterrizaje del avión, que desembarque el contingente de combatientes y las armas que llevan ahí, y más otras cosas que llevaban ahí. Entonces, la brigada Pablo Úbeda ataca simultáneamente Rosita y Bonanza. En Rosita no hubo combate porque se rindieron rapidito los guardias. En Bonanza sí, porque ahí estaba el grueso de la guardia y estaban defendiendo a los gringos. ¿Verdad? Pero la pista es muy pequeña y además está nublado. Entonces el avión no puede aterrizar y tiene que dar la vuelta. Y regresan a Panamá, de donde habían salido. Después ese contingente de compañeros ingresa por el frente sur una parte y la otra parte por el frente norte. ¿Verdad? Pero no pudieron aterrizar. Entonces, en ese sentido, la brigada Pablo Úbeda cumple la misión, toma control del poblado, derrota a la guardia y ocupa la pista, pero no sirvió porque era muy pequeña y porque además había mal tiempo. Era imposible que aterrizara el avión. Entonces, en eso, ahí hay, cuando los chavalos, los guerrilleros aparecen en las minas, en Bonanza y en Rosita, hay una explosión de júbilo, sobre todo de la juventud. ¿Me entendés?
que chocho, están los guerrilleros, vámonos, dan comida, les ayudan a lo que sea, pero todos están desarmados. La chavalada está desarmada. Los que están armados son los guerrilleros, que son un contingente de 60, 80 compañeros. Al mando está el comandante René Vivas. Ahí va también David Blanco. Ahí va Rufo, Manuel Calderón. Manuel Calderón se encarga de Rosita. Y René Vivas y David Blanco de Bonanza. ¿Verdad? Entonces les estoy contando primero cómo es la cosa. Esto fue el lunes 28 de mayo de 1979. Entonces, bueno, se toman el poblado, caen. Algunos compañeros ya vamos a dar sus nombres. Y la chavalada está feliz. Pero cuando la brigada decide replegarse porque ya no va a aterrizar el avión y porque no pueden sostener la posición, entonces la chavalada le dice a los guerrilleros, no nos dejen aquí. Si nos dejan aquí nos van a matar porque nos han visto que estamos con ustedes. Entonces llévennos. Estoy hablando de un contingente de 200 chavalos. Sin entrenamiento, sin armas, no llevaban ropa, ni medicamentos, ni alimentos, nada, ni zapatos adecuados. Van para proteger su vida, se suman a los guerrilleros para proteger su vida. Esa es su idea. Y se van con ellos. 200, 250, un montón de chavalos. Y chavalas, porque iban de los dos, varones y mujeres. ¿No? Entonces deciden replegarse, ¿verdad?, con rumbo a Rosita. Se juntan las dos columnas, la de Manuel Calderón, que ya había tomado sin ningún tipo de incidente, Rosita. Se juntan los compañeros y se internan en la montaña. ¿No? Porque al principio salen de Bonanza, imagínate vos cómo sería de exitoso el operativo, que toman camiones, con jeep de la guardia, rastras y no sé cuándo, y así se van. Y otros van a pie, obviamente. Pero llega un punto, porque la guardia empieza a seguirlo. Mandan refuerzos desde Ciuna, mandan la aviación. Entonces, van a andar en camiones. ¿Ya? Entonces deciden internarse en la montaña, ¿verdad?, cuando están juntos todos los compañeros, ¿verdad?, allí en el puente de Huaspuc, el río Huaspuc famoso. ¿Ya? Y van rumbo a la montaña a una zona que se llama Nueva América. Ahí logran llegar a las 4:30 de la madrugada del día siguiente, del martes, a la zona de los barracones de la empresa minera. Ahí permanecen el 29, ahí están toda la chavalada. Y el miércoles 30 de mayo de 1979. ¿Verdad? Al amanecer del 31 de mayo emprenden la caminata, van hacia el sur, pero estamos hablando de la montaña, a las cabeceras del río Pía, que no es tan caudaloso como el Huaspuc, pero también, bueno, en aquella época. Pues. Entonces ahí el mando, René Vivas, David Blanco, Rufo, toman la decisión de dividir el grupo en tres. Una vanguardia, una retaguardia y un centro. El centro, para proteger a los chavalos. Los chavalos van al centro. Adelante van los más experimentados, los que conocen mejor el terreno. Y atrás van los compañeros que van a defender la integridad de la columna. ¿Verdad? Entonces salen a las 5:30 de la mañana. Van estos tres grupos que les cuento. Y a las 7 de la mañana se estalla un combate porque la EDI que los va persiguiendo, los lleva al bote y al miado, como decimos nosotros, topa con la retaguardia. Y estalla una balacera, pues. Entonces, los del centro deciden mandar a 4 compañeros que vayan a reforzar a la retaguardia. Eran experimentados, estamos hablando de gente viejo guerrillero, ¿verdad?
Entonces, miren lo que ocurrió. Estos 4 compañeros se encargan de frenar a la EBI, a la guardia que va detrás para defender a los muchachos, para impedir que lleguen a los muchachos y los maten. Recuerden, los muchachos están desarmados. Ya llevan desde el 29, 30, 31 de mayo, mal comido, con lo poco que pudieron haber comido, con lo poco que pudieron haber bebido, no llevan calzado correcto, entonces ya van ampollados, ya van safornados, ¿verdad? Además agotados y con incertidumbre, van con miedo, lógicamente. Pero pónganse, yo lo que quiero es trasladar la situación para que nos ubiquemos en la situación, el chavalero ahí. O sea, tenés a la guardia que te va persiguiendo. Arriba están los aviones que los van ubicando. No tenés armas. Estás con hambre, estás cansado porque has dormido muy poco. Como estás mal vestido, entonces ya tus pies están llagados. Estás afornado de toda la caminata. Pónganse en esa situación, por favor. ¿Ya? Entonces, los compañeros van al encuentro de la EBI para evitar que la EBI suba y alcance a los muchachos. Y ellos saben que van a una misión sumamente difícil. Ellos saben que probablemente van a morir los 4 compañeros. Y aún así van a la misión porque quieren proteger la vida de los chavalos. Y ahí está ahí el combate. Y ahí de los 4 compañeros caen 3. 3 compañeros. Ya vamos a dar los nombres, pero quiero terminar el cuento. ¿Verdad? Entonces logran escapar los compañeros, pero la chavalada se dispersa. O sea, se pierde contacto con la columna guerrillera y los chavalos quieren regresar a su casa. Porque, por lo que acabo de contar, pues, entonces los chavalos deciden regresarse a Bonanza Ciuna. O sea, se van con ese rumbo pero cometen un grave error. En lugar, los guerrilleros le dicen, René, David, le dicen, es mejor que vayan en pequeños grupos, porque así no los detectan, caminan más rápido, ustedes conocen la zona y pueden llegar a salvo. No vayan agrupados porque son más fáciles de detectar. Pero los chavalos se sentían, como te dijera yo, acuerpados el uno con el otro, entonces se mantienen unidos. ¿Ya? Y entonces esa fue su condena, pues. Porque en Bancam, imagínate vos, salieron desde desde el 29 de mayo. Van en esas montañas, hermano. Logran en una de esas, logran agarrar una vaca. Y para ellos eso era la gloria. Entonces matan la vaca, comienzan a asar la carne. Y cuando están en esa, los descubre la guardia. A la inmensa mayoría que finalmente mataron, los agarraron vivos. Los torturaron, a las mujeres les cortaron los pechos, las violaron, todo eso, todo lo que te puedes imaginar. Chavalita. Y a los chavalos igual los torturaron. Bestial, fue una cosa bestial. En un sitio que ahora se conocía en aquel entonces todavía era como la Rampla, pues. Ahí en Ciuna. Entonces, ¿cuántos mataron? Nunca se supo. Solo se lograron identificar a 35 chavalos. 6 de junio de 1979.
cuando los agarran, porque ellos salen, ¿verdad? La guardia llega, están en el campamento, dejan tirado todo y salen en guinda, los agarran una parte, la otra parte logra salir. Y ahí ahorita acaba de ser la conmemoración, ¿no? Y los nombres de los compañeros son los siguientes. Alejandro Martínez, creo que ahí tenemos la lista de los compañeros en el memorial construido en la Rampla. Alejandro Martínez, y también tenemos fotos de algunos de ellos, de la Rampla. Pongamos todas esas fotos. Repito entonces, Alejandro Martínez, Argelia Chacón Dávila, Denis Mendieta, Edmundo del Carmen Palacio Pereira, Fabián Sanz, Félix Rostrán Gámez, Fernando Pérez Chacón, Gilberto Aristide Acosta Romero, Gladys Lucía Montoya Urbina, Jesús Mesa Frank, Jorge Cash, José Esteban Suazo, José Jacinto Celedón Q, José Luis Girón, Juan Evaristo Rosales Ocampo. Pongamos la foto de los muchachos. Juan Francisco Gonzán López, Juana Rosa González, Leonor Angulo, Liduvina Chavarría Martínez, Manolo Pao Torres, Mario José Valladares González, Mario Torres Reyes, Matilde Méndez León, Migdonio Antonio Alvarado León, Miguel Ángel Alvarado León, Miguel Urbina Robleto, Oscar Danilo Cruz Olivas, Rafael Siles, Reinaldo Osejo Tinoco, Ronald Mesa Espinosa, Rosario Pravia Medina, Rufino Pérez Guzmán, Víctor Ramón Talavera, Wilfredo Hernández Barcas y Wilfredo Harrington Brockman. Los 35 compañeros identificados. Pero además cayeron 10 compañeros guerrilleros. Y hay uno del que poco se sabe, y quiero contar 2 historias sobre esto. Fíjense, el día del ataque a Bonanza, ahí cae un hermano de Marcio Jaén, el compañero guerrillero sandinista que estuvo preso en aislamiento con Tomás, ¿se acuerdan? Marcio Jaén. Para Marcio y Tomás, que no los aíslen más. Era Alberto, su seudónimo Juan Esteban Jaén Serrano, el nombre. También cae el compañero Pánfilo López García, David. Julio Rostrán Blandón, Mateo. Luis Medina, Mario. Y un compañero que no, en los testimonios recopilados por el compañero Santo Banega no está este nombre. Pero yo hablé con René Vivas y él me contó la historia. Había un compañero de seudónimo Terencio, de apellido López, y eso lo pueden corroborar otro guerrillero como David Blanco, por ejemplo, o el propio Rufo, Manuel Calderón. Entonces, él era originario de una comarca que se llama Unión Labú. Era de apellido López, pero nadie recuerda el nombre de él. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la característica que lo diferencia? Él había sido guardia, desertó de la guardia y se sumó a la guerrilla. Terencio, un campesino. Entonces, como era un hombre experimentado, a él le dieron la ametralladora. Él manejaba la ametralladora. La única ametralladora que llevaba la brigada la tenía Terencio. Pero ¿qué ocurre? En el combate se le enconcha la ametralladora. Y ahí es donde lo blanquea la guardia y lo mata a Terencio. En esa acción del 28 de mayo de 1979 también es gravemente herido te estoy hablando que la pierna le salía hasta el líquido al hueso, o sea, una cosa espantosa, al compañero Norberto Salgado Pérez. Y aquí les quiero contar esta historia. Al que se le conocía como el Maestrito, un viejo guerrillero. Entonces él está muy grave.
O sea, es tan grave la herida que lo puede matar, aunque es en la pierna, puede matarlo desangrado, porque no hay manera de controlar eso. Entonces, René, David y Rufo se les ocurre esta idea. Me parece una idea genial. Él era un campesino, vive aún, el maestrito Norberto Salgado Pérez, campesino de la zona, de las minas. Entonces le dicen René, David y Rufo, hombre, vos sos campesino, le dice, hacete pasar por guardia y ahorita que vengan los helicópteros de la guardia, que te lleven al hospital militar para salvarte la vida y te haces pasar por guardia. 28, 29 de mayo. Y así fue. Entonces la guardia se lo lleva como un guardia, lo llevan al hospital militar. La obra es en la Facultad de Medicina, una parte de la Facultad de Medicina del Ejército, de la Universidad del Ejército, aquí en la Loma de Tizcapa. Entonces ahí lo llevan, ¿verdad? Le salvan la vida. O sea, creo que incluso le salvaron la pierna, no estoy seguro. Pongan cuidado, sí. Estamos hablando que eso ya es principios de junio, pasa un mes. ¿Cómo sería la gravedad de la herida que estuvo ingresado todo ese tiempo haciéndose pasar por guardia? Viene el triunfo de la revolución y él está ahí ingresado en el hospital. Entonces llegan los chavalos, los guerrilleros. Entonces van a fusilar a todos los guardias que van encontrando. Entonces, al maestrito, como está pasándose por guardia, lo van a fusilar también, hasta que un compañero que había llegado pues, a tiempo, que venía de la zona, que lo conoce, no, hombre, este es el maestrito, que no sé cuánto, y costó y lo convencieron, pero los convencieron y lo dejaron vivo. Así se salvó el maestrito, con esa argucia, pues. Genial, ¿no? Norberto Salgado Pérez. Y el 31 de mayo, los compañeros que caen en la retención de la EBI para que no alcance al chavalero que va en el centro de la columna, montaña adentro, son 3 compañeros, uno de ellos muy experimentado, que es Luis Enrique Delgadillo Bermúdez Marco, era el segundo jefe de operaciones de la brigada, originario de Ciuna. Originario de Sustiaba, un sustiabeño de León. También ahí cae Carlos Torres Centeno, Emiliano, al que querían mucho, era instructor y era muy querido por la brigada. Era un hombre muy valiente. Y los cuatro que intervinieron, gente aguerrida, peleantina. Emiliano era instructor de la brigada y era originario de Matagalpa. Y Enor Enrique Torres Sánchez, Rodrigo. Este era de una familia sandinista, todos sus hermanos metidos en el frente, todos sus hermanos ahí en Estelí, en distintas misiones, ¿verdad? Rodrigo, ¿verdad? Hermanos y hermanas, todo el mundo metido en la familia en la lucha revolucionaria. Esos son los 3 compañeros que ahí cayeron. Repito, Luis Enrique Delgadillo Bermúdez Marco, Carlos Torres Centeno Emiliano y Enor Enrique Torres Sánchez Rodrigo. Incluso el 4 de junio cae el compañero Julio Blandón Dávila, que ahí cayó en Coperna, en Ciuna. Eso fue una acción que no estaba vinculada a esto, pero era también guerrillero. Y cae también el 6 de junio el compañero Celso, un campesino de parte de la brigada, el compañero Rodolfo Hernández. Honor y gloria a todos estos compañeros, 10 compañeros guerrilleros que cayeron y en los mártires de la Rampla masacrados por la Guardia, cuyo número nunca vamos a saber, eso nunca lo vamos a saber. Fíjate que a los guerrilleros, después que ellos frenan a la Guardia, ¿no? La hacen huir, ¿verdad? Entonces los otros compañeros guerrilleros los sepultaron a los 3 ahí donde cayeron. Ahí es donde está, ahí tenemos esa foto, donde está, hay una cruz, hay un altar, el lugar donde cayeron. Ahí es donde van los compañeros cada año. Y después del triunfo de la revolución, exhumaron sus cuerpos y los trasladaron a Matagalpa, a León y a Estelí.
donde finalmente, donde quedaron, donde yacen, pues, donde está la tumba, hombre, donde está, ahí está. Bueno, y lo otro que quiero contar, como parte de esto, si encontrar la foto la pone, es que después de esto, después de esta masacre, cuando esto llega a oídos de la población de las 3 minas, todo el mundo está enardecido, ¿verdad? Entonces, ya la brigada decide volver a entrar a las 3 minas y expulsar a la guardia. Pero hay un contingente muy grande, repito, en Bonanza y en Ciuna, ¿verdad? Entonces aparece un cura queriendo mediar entre los guerrilleros y la guardia para que no entraran, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero los guerrilleros están decididos a entrar, que no hay mediación, que no hay armisticio, que van a entrar, que van a combatir y que los van a sacar. Entonces la guardia se rinde, sin combatir. Eso fue lo que ocurrió ya después de la matanza. Y además la gente estaba ardida, furiosa, con toda la razón. O sea, le mataron a un montón de cipotes. Los torturaron y o sea, después la gente encontró esos cuerpos despedazados. O sea, tan despedazados, muchos de ellos que no los pudieron identificar. Y estaban además ya en avanzado estado de descomposición. Lo que quedó fue sepultarlo. Eso ocurrió pues en Arrampla, en Ciuna, Rosita y Bonanza, Las Minas, ¿verdad? En 1979. Honor y gloria a los héroes y mártires de la Rampla, a los guerrilleros de la Pablo Úbeda. Honor y gloria a todos los héroes y mártires sobre cuya sangre estamos. Esos 4 guerrilleros, esos 3 guerrilleros, perdón, que salen al encuentro de la para impedir que alcancen a la chavalada, saben a lo que van y saben que probablemente van a morir. Y ninguno de ellos se acobardó, o sea, entregaron su vida a sabiendas. Eso es heroísmo al máximo, hermano. Rindámosles honores defendiendo esta revolución, defendiendo la paz, defendiendo a la gente. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.